Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bienvenidos a este quinto webinar, si no me falla la memoria. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a tener un tema, vamos a hacer algunas referencias a casos que hemos tenido y, bueno, que he trabajado en lo personal. Y vamos a dar un contexto también de un tema que nos fascina y nos ha fascinado a la humanidad a lo largo del tiempo, que es el tema de los sueños y la fantasía, ambos del dominio y propiedad total del ser humano, propios del ser humano, aunque hay algunas especies que, según algunas investigaciones, se ha visto que tienen también actividad onírica, pero hay una relación especial entre el ser humano, la fantasía y el sueño. Eh, Vamos a considerar sueños y fantasías, o sea, la actividad onírica propia del dormir y las fantasías que se pueden dar en el estado de vigilia y la creación fantástica mental como un concepto paralelo. Entonces, cuando hablemos de sueños y fantasías y de su abordaje, estamos hablando de la misma atención y el mismo enfoque a dos particularidades que ejerce la mente humana. Entonces, comencemos. Muchos de ustedes ya han estado acompañándonos a lo largo de estos webinars. Hay gente que se integrará por primera vez, entonces quiero darles la bienvenida por parte del Centro Vivencial de Psicoterapias. Somos una asociación civil y nuestra intención, nuestro eslogan es Juntos por el Bien Vivir Humano. Nosotros iniciamos actividades desde septiembre del 2002 de la mano y del sueño precisamente del maestro Nicandro Ábalos y la licenciada Raquel Luna, ambos finados, y actualmente estamos encabezados por la psicóloga Laura García en todos estos esfuerzos, que es una gran continuadora de este sueño y pues nos está llevando a todos ustedes con este esfuerzo. Muchas gracias, Lau. Eh, Nuestro proyecto tiene un enfoque de responsabilidad social basados en el humanismo, la filosofía existencial y la fenomenología como base epistemológica para el abordaje de nuestro quehacer. Entonces, quiero darles la bienvenida y recordar parte del sueño del doctor Nicandro, que era democratizar la psicoterapia y pasar de una ecología a una ecología del bien vivir humano. Entonces, esa era la intención en el sueño y seguimos en congruencia con ese sueño. Vamos a iniciar el tema de hoy propiamente dicho. El primer acercamiento que tenemos en la Gestalt hacia los sueños es por parte de Fritz Perls, el padre de la Gestalt. Y en este libro que ven en su pantalla, que se llama Sueños y Existencia, eh, Peirce da una primera parte del libro que fue presentado en 1969, en donde habla de bases conceptuales de la Gestalt, y la segunda parte de este libro desarrolla varios ejemplos del trabajo con sueños, eh, y de ahí emerge la conceptualización del sueño como un mensajero existencial de la vida presente del soñante, y hay un abordaje en el libro de cómo hace el acompañamiento Peirce para el trabajo con sueños. Como un dato aparte, si gustan ver por su cuenta algo de material, hay un material grabado de Fritz trabajando sueños en YouTube, que es sumamente interesante, eh, y viene el trabajo con varias personas con respecto a sueños y cómo hace el abordaje.
Después de esta introducción que vamos a tener y de esta charla que vamos a tener, en el momento en que veamos este video, vamos a poder apreciar de manera más fina los detalles del abordaje. Es un poquito como cuando aprendemos cómo hacer una cata sobre vinos y después de ese momento la experiencia de tomar un vino se vuelve totalmente diferente y más disfrutable. Eh, Pasaría igual en este, o de manera similar en este momento. Eh, Hay otro autor que ha hecho un abordaje muy interesante sobre los sueños desde la perspectiva gestal y es el psicoterapeuta gestáltico Arturo Etienne, que ha realizado un trabajo muy amplio de un abordaje de los sueños y ha hecho un abordaje con una visión integral. En esta visión integral va a considerar el sueño primero como un estado no ordinario de conciencia que está más próximo al delirio o a la alucinación. Eh, en el enfoque integral que hace Etienne, eh, se van a considerar los aspectos psicofisiológicos de los sueños, los procesos cognitivos y emotivos, los procesos social relacionales y el sentido existencial de los sueños. Vamos a irnos adentrando en estos procesos. Entonces, fisiológicamente, vamos a dar un pequeño esbozo fisiológico de los sueños. En la diapositiva les estoy presentando eh, un desarrollo de cómo son las fases del sueño. Y la principal función del sueño es esta recuperación fisiológica y psicológica. En el proceso de sueño, durante el periodo de sueño REM, el de movimientos oculares rápidos, hay una integración de las memorias registradas durante el día a través de los sentidos. Toda la información que fuimos capturando a través de los sentidos a lo largo del día se organiza durante la noche cuando estamos dormidos. Esto sucede en la fase de sueño más profundo, que es la fase REM. Es justamente en donde empezamos a tener sueños con mucha carga sensorial. Me refiero a sueños vívidos, sueños a color, sueños incluso con sensación, con muchos datos de experiencia sensorial. Durante las fases de sueño no REM o la fase de ondas lentas también se... a ver, me están diciendo que no hay audio. No sé si me puedan confirmar. Estoy viendo en el chat que dice que no hay audio. Perfecto, ¿Sí se me los escucha agradezco bien? mucho. Compañeros, ¿hay alguien más que no escuche? Sí, compañero que no tienes audio, puedes salir y volver a entrar y cerrar las demás aplicaciones para que el internet pueda funcionar mejor. Continuamos. Bien. Entonces, en esta perspectiva fisiológica, en esta dimensión fisiológica, vamos a ir comprendiendo algunas cosas. Hay muchos detalles técnicos y teóricos del sueño. Las neurociencias nos hacen aportes muy interesantes. Yo considero que cada vez debemos adentrarnos más en lo que va descubriendo las neurociencias e integrarlo a las perspectivas que hemos desarrollado ya de manera previa para enriquecer
todo este campo de estudio que nos fascina a los que estamos al menos ahorita reunidos, que es la mente humana. Entonces, durante el sueño, la perspectiva de Tien nos dice que el sueño es resultado de una dinámica de activación, síntesis de información. La fase más activa de nuestro cerebro durante la noche es la fase REM, que es cuando estamos soñando. Además, se hace una síntesis que nos lleva al aprendizaje. Es por eso que si no dormimos bien y no cumplimos nuestras fases de sueño completas, nuestras capacidades cognitivas se van mermando. No hay integración de la información. Y si nos vamos adentrando en la dinámica cotidiana del trabajo terapéutico, nos vamos a dar cuenta que hay una relación muy íntima también entre este procesamiento de la información que hacemos al dormir y muchas cuestiones de estrés postraumático que tienen relación directa con la depresión, con la ansiedad y con todos los trastornos que exploramos desde la psicología y la psiquiatría. Durante la fase de sueño REM ocurre una etapa de movimientos oculares rápidos, que es el nombre en inglés de REM, es el nombre por las siglas en inglés de los movimientos oculares rápidos. Durante este proceso, la información que hemos recolectado de nuestros dos hemisferios cerebrales se va a procesar e integrar con el movimiento ocular rápido. Hay una técnica que abordamos en la formación, en donde precisamente apoyándonos de toda esta teoría del movimiento ocular rápido y su proceso de integración, compartimos con ustedes un modelo de atención para estrés postraumático y es muy, muy interesante. Ojalá puedan acompañarnos para compartirlo con ustedes. De esta forma, como les comentaba, vamos a aprender y vamos a estructurar nuestras memorias. La pérdida del sueño REM, si se interrumpe, si no se cubren las fases del sueño, nos lleva también a fases de sentimientos de confusión, de incertidumbre, estados de alerta. El sueño es visto entonces como un procesamiento de información biográfica del individuo a partir de estas señales sensoriomotrices y la actividad cerebral se va organizando durante el sueño. Alan Hobson, un neurólogo también muy entusiasta en el trabajo con sueños, nos dice que el cerebro es un órgano dinámico que se autoabastece y que es capaz de generar su propia información. Está diseñado para abordar el mundo exterior mediante la producción de ideas sobre sí mismo. Por lo tanto, el cerebro impone constantemente su propia verdad sobre el mundo exterior. Esto lo plantea Hobson en 1996 y nos da luz del procesamiento de nuestro cerebro. Hay una condición que me gusta recalcar mucho y es que el ser humano es un ser autoconsciente, y hay otra frase que me gusta decir mucho de que todo es proyectivo. Justamente me baso en esta perspectiva del cerebro como un órgano dinámico que se autoabastece. La información que nosotros procesamos y la calidad de nuestras respuestas en la relación que hacemos con el medio ambiente tiene que ver con el material organizado por las experiencias vividas y la forma en que toda esta información la proyectamos sobre el mundo exterior para
comprender lo que emerge. Me gusta mucho decir que nuestro cerebro humano ya es fenomenólogo por naturaleza. Entonces, espero que hayan podido dar una lecturita en las fases, más o menos cómo son los tiempos que va durando las fases del sueño. Si nos damos cuenta, pues más o menos son periodos de entre, vamos a poner un estándar promedio de 20 minutos. Entonces, un ciclo del sueño nos está representando 6, 7, 8, 9, más o menos como 120 minutos sería un ciclo de sueño completo. Tiene sus variaciones y hay gente que puede dormir menos. Pero como comentábamos en el webinar de ansiedad, el tema de una buena higiene de sueño es muy importante en la vida psicológica del ser humano. Platiquemos un poquito sobre la dimensión social relacional. Perdón, sobre la dimensión cognitivo-emotiva del sueño. Soñar, nos dice ahí en la diapositiva, es transformar la información. Esta transformación de información es de la experiencia registrada durante la vigilia, se transforma a una metáfora onírica. El sueño sería una metáfora onírica. De esta metáfora onírica, que es simbólica, que es representativa, se va a construir una narrativa social y de esa narrativa social va a haber un devenir de sentido existencial. Entonces, el sueño, aparte de su función fisiológica de restablecimiento de la memoria y de este refresh que hace el cerebro día con día para seguir operando de manera óptima, nosotros como seres simbólicos también le depositamos sentido al soñar y al material a este material onírico que desarrollamos. Entonces el sueño, como lo planteaba Peirce, constituye una forma de conocer y de reconocernos a nosotros mismos. Esta es una dinámica un tanto más simbólica, más artesanal, más poética. No es lógica, estructurada y precisa, sino es más libre, más funcional. Y tenemos dos esquemas principales en esta dimensión cognitivo-emotiva. Mientras estamos soñando, la proyección que hacemos de la información procesada, este recabar datos de la información procesada durante la noche, va a tener un esquema afectivo. El esquema afectivo se va a desarrollar cuando construimos el sueño. Es donde las emociones tienen una vinculación y una significación con ese material de información que estamos procesando. Y va a haber un segundo esquema cognitivo-emotivo que se va a centrar más en el proceso cognitivo cuando contamos el sueño. Es algo que tal vez han experimentado o han tenido oportunidad de sentir. Se despiertan excitados con el sueño. Se despiertan tocados de manera emocional por un sueño. Y cuando tratan de platicarlo
o mucha gente empieza a desarrollar el hábito de escribirlo, empiezan a darle forma con esquemas cognitivos a esa información que les despertó una excitación emocional. Ahí es en donde los sueños empiezan a cobrar sentido. El sueño por sí mismo, la imagen por sí misma, pese a otras aproximaciones que han tratado de explicar, no tiene un sentido o significado propio. Tiene un significado subjetivo. Quien significa sus sueños somos nosotros mismos. Y esto es bien importante porque incluso que ya yo creo que nos ha pasado a todos nosotros, casi inevitablemente alguien nos pregunta qué significa mi sueño. Entonces, por eso en Gestalt, más allá de hacer la interpretación de los sueños, usamos el trabajo de sueños como una herramienta terapéutica, una herramienta de integración y una herramienta que facilita el darse cuenta. Heriberto nos plantea que son temas de la especialidad. Cuando estamos hablando de técnicas en la especialidad, cuando desarrollamos el módulo de técnicas, hablamos sobre el trabajo de sueño y por tanto, bueno, damos contenido para comprender qué es el sueño y cómo es su abordaje. Y sí, es parte de los temas de la especialidad que abordamos. Porque además, en general, en el aspecto terapéutico, el sueño tiene un peso muy importante en las sesiones. Tiene mucha relevancia para el soñante. Entonces, ya vimos el proceso fisiológico. Como proceso fisiológico es fundamental para la estructura organizativa de la memoria y del cerebro. Por tanto, nos suministra también de herramientas y capacidades cognitivas para el contacto y la función con el mundo. En la dimensión cognitivo-emotiva, hacemos un acercamiento hacia cómo construimos los sueños. En la primera fase, que es mientras soñamos, hay un esquema afectivo donde hay una proyección y hay una estructuración de las imágenes en relación a las emociones, y vamos a tener también una parte cognitiva, que es cuando construimos nuestro discurso del sueño. Son puntitos bien importantes. Nuestro sueño contiene un discurso y nuestro estado de vigilia le da una orientación. Algo que decimos mucho desde la perspectiva fenomenológica es que la mente humana es intencional. Entonces, una de las preguntas fenomenológicas que hacemos habitualmente en Gestalt es ¿para qué? ¿Para qué te sirve esto en este momento? ¿Para qué te funciona esta perspectiva en este momento? ¿Para qué te sirve sentirte así? Usamos mucho el para qué en sustitución del por qué, que es argumentativo y que es más orientado a una racionalidad. El esquema cognitivo que estamos mencionando del sueño está envuelto de para qué, está envuelto de sentido por parte del soñante. Por eso los sueños no son ajenos a nosotros, son propiedad. Los sueños son propiedad y hablan de mí. Eso es lo bonito de trabajo con sueños. Hay mucho cierre y mucho insight, mucho aprendizaje muy gratificante en el trabajo con sueños. Ahora sí, con respecto a la dimensión social relacional, cuando nosotros hablamos de relación en Gestalt,
nos estamos refiriendo a dos grandes contactos, dos grandes campos de contacto y de relación, que es la relación yo conmigo y la relación yo con el mundo. Hay un concepto que se ha ido evolucionando de las estructuras yoicas que se plantearon en las perspectivas psicodinámicas en un principio, que nos llevan a un concepto relacional de proceso y funcional que es el self, tema del que vamos a hablar muy a profundidad cuando estemos en la especialidad. El self se va a constituir justo en esta línea de contacto en la relación yo conmigo y yo con el mundo. La relación yo conmigo, yo con el mundo, esta dimensión relacional, nos pone en contacto, pero además no como observadores externos del mundo, sino como participantes y co-creadores de la realidad. Estamos en función e interacción con el medio. Entonces, en la dimensión social relacional del sueño, vamos a tener al sueño en sí mismo como un fenómeno de frontera de contacto. Justamente esta línea en la relación yo conmigo y yo con el mundo. Ahí nos constituimos y también se puede constituir gran parte de nuestra producción de fantasía, que finalmente se vuelve autorreferencial. Nuestra fantasía, nuestros sueños son autorreferenciales, hablan de nosotros. Aun cuando es un estado neurofisiológico distinto al estado de vigilia, el sueño nos coloca en una relación simbólica. El material experimentado durante la vigilia que se organiza en el proceso del sueño nos ofrece una imagen o una experiencia o una síntesis de experiencia en donde se deposita la relación simbólica. Nos significa algo el material que estamos observando, que estamos experimentando en el sueño. Y son aspectos proyectivos. Esto lo voy a aclarar un poquito más adelante, porque es muy importante. Son aspectos proyectivos. Cuando soñamos, estamos en este proceso como de repesca, ¿no? Estamos pescando imágenes, estamos seleccionando de manera emocional, de manera afectiva, imágenes cargadas de significados y simbolismos. Cuando empezamos a contar el sueño, además de la intencionalidad propia que le da orden a todo el material metafórico del sueño, también se vuelve importante el para qué se cuenta. Cuando estamos trabajando con los sueños, podemos explorar en preguntas del sentido de ¿para qué cuento el sueño? Tal vez sea por desahogo, tal vez sea porque existe la esperanza que el interlocutor nos dé una pista con respecto a ese enigma que esconde, como si buscáramos quien nos revelara el secreto del sueño.
También es una manera de socializar e incluirnos en nuestro grupo social próximo. Puede ser una manera de expresar nuestra vulnerabilidad al comentar las emociones de miedo, asombro o tristeza que nos ocasiona el sueño. Puede ser una forma también de expresar un asunto inconcluso en el soñante. Entonces, el sueño, cuando es contado, se convierte en un acontecimiento social. Tiene un propósito. Y muchas veces ese propósito no es claro para el soñante. Es un poquito como si esta división de la experiencia afectiva, emocional con el sueño, se empezara a nublar con los factores que hacen una función de bloqueo desde la intelectualización del sueño. Como si nos protegiéramos del contenido emocional e intelectualizáramos el sueño. Este proceso es muy claro en muchas fases de la terapia, como una resistencia, como una evitación de contacto. Pero en el sueño se hace más presente todavía. Llega un momento en que la intelectualización del sueño favorece el evitar el contacto con la emoción que genera. Entonces da una situación como de alivio. Pero justamente ahí es donde está la dimensión social y relacional del sueño. Contar el sueño es parte del proceso de integración. También por eso contar el sueño se vuelve material de trabajo en la sesión terapéutica. Vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y llegamos a la dimensión existencial. La dimensión existencial es muy interesante porque el sueño nos puede reflejar el paradigma existencial, a partir del cual estamos articulando nuestros deseos, nuestras acciones y sus consecuencias. Junto con la fantasía y el recuerdo, todo este material creativo gravita en el mundo de lo posible, no de lo real. O sea, el sueño es netamente simbólico. Pero además hay algo bien interesante. Fíjense, en la semana, en las sesiones que tuve, surgió este comentario, esta conceptualización. El anhelo, el deseo, siempre se esboza en un margen de potencialidad. Nuestros anhelos están en el orden de lo potencial. Anhelamos cosas posibles. Anhelamos cosas que están vinculadas de manera directa con nuestras necesidades. Pero además, las anhelamos en un contexto que nos permite asimilarlo. Voy a tratar de ser un poquito más claro con un ejemplo. Si una persona
Por ejemplo, anhela tener un grupo grande donde compartir algo que conoce. Esta necesidad de compartir y esta perspectiva de un grupo grande tiene relación directa con la capacidad de esta misma persona de contactar con grupos grandes. Es posible. Si no fuera posible, a pesar de que tenga resistencias, miedo o inseguridad o desconocimiento, si no estuviera enmarcado en la capacidad de la persona, no se formaría esa proyección, se formaría una fantasía distinta. Potencialmente, nuestras ilusiones, anhelos, sueños, fantasías trabajan con material posible. Es algo que vamos a ir comprendiendo también más a fondo cuando hablemos de la potencialidad. Hemos vivido en un paradigma en donde las cosas son diametrales, o sea, es bueno, malo, luz, obscuridad, y hemos perdido el eje que une, el proceso que une los dos extremos. El sueño es ante todo una gran metáfora que construimos a partir de todas estas reservas de imágenes y símbolos que tenemos en nuestro interior, en nuestra experiencia, asumidos por nuestra experiencia. Y se da en un espacio de libertad, un espacio que trasciende los límites de la vida cotidiana, los límites de las reglas, los límites de las prescripciones, de las amenazas, de las demandas o de las confrontaciones. El sueño y la fantasía se desarrollan en un campo de libertad que está más allá del introyecto. El introyecto es un concepto importante en la Gestalt, de toda esa información que nosotros hemos tomado sin asimilar. El dogma tiene mucho de introyecto. Los convencionalismos sociales tienen mucho de introyecto. Las sentencias culturales tienen mucho de introyecto. Y el sueño y la fantasía se da fuera de ese esquema de introyecto. Digamos que se da más allá de los límites. Por eso adquiere una fuerza simbólica tan importante y por eso adquiere esta dimensión existencial. Bien. El sueño tiene un carácter metafórico porque se construye a través de una analogía con algún aspecto de la existencia. Hay una sustitución de elementos que guardan la misma relación. En la imagen vemos una mujer cayendo. Entonces se establece una metáfora, voy en caída libre. Imaginemos que esta persona se está enfrentando a una situación en donde se está desboronando su matrimonio y metafóricamente se visualiza en caída libre. El sueño también es metonímico, quiere decir que hace intercambios y sustituciones por partes o por aspectos. Sustituye el tema por un símil. Entonces ahí en la imagen vemos la imagen de un gorila y esta frase, ¿no? El gorila era como mi padre.
una imagen que nos compromete menos, como la imagen de un gorila gigante, nos permite depositar todo este material emocional en la imagen del gorila y hacer este ejercicio metonímico y sustituir a mi padre por esta imagen del gorila. Y de esta manera puedo asimilarlo mejor. El sueño también es polisémico, quiere decir que tiene varias interpretaciones, varias lecturas. Depende del enfoque, del momento, de la circunstancia en la que se encuentra el soñante, en la que se encuentra el soñante que platica su sueño. El sueño cambia su sentido, depende a quién se lo platico, en qué momento, cómo lo hago, y por eso se vuelve un material importante en gestar, porque es un material de aquí y ahora. Es un material que se aproxima en el presente. El sueño también es sintético porque resume trozos extensos de la historia del soñante e incluso de la cultura. Sintetiza, reduce en partes. La imagen que ven con estas figuras y estas líneas que se estructuran como una bicicleta, podría ser también un símil de cómo la fase de sueño afectivo nos puede brindar estas figuras desorganizadas y en el momento en que platicamos el sueño, estructuramos, pero además estructuramos en el momento presente. Por eso se vuelve un material importante de trabajo en el proceso clínico, en el proceso de encuentro terapéutico. El sueño también tiene una categoría simbólica que está llena de significados, llena de contenido simbólico y además este se enriquece con el tiempo. Y el aspecto proyectivo, en la que vertimos en cada elemento o situación del sueño nuestro propio material afectivo y mental. Y esto nos lleva a un punto medular. Todo sueño está constituido por material proyectivo. ¿Qué quiere decir? Cada situación, elemento, material, condición, persona que aparece en el sueño dice algo de mí. Está constituido por mí y está constituido por mi experiencia. Nos vemos a nosotros mismos. Vamos a suponer una persona que sueña un vagón de tren, 3 personas y un perico. Bien, el vagón del tren soy yo. Las personas que están en el tren soy yo. El perico soy yo. Vamos a nutrirlo. La tensión que hay en uno de los personajes que van en el tren, que lo percibimos desde nuestro sueño como una persona a lo mejor taciturna, aislada, soy yo. Los personajes no puestos también soy yo. Muchas veces puede haber sueños en donde se hace referencia a lo mejor familiar, lo pongo como ejemplo, y mencionan a todos los elementos de su familia, excepto a uno, al hermano, al papá, a la mamá, o incluso mencionan en el sueño a todos los elementos de su familia, excepto a sí mismos. Bueno, ese personaje no mencionado también es un aspecto proyectivo y también le podemos dar un espacio para abordarlo
en el trabajo con sueños. En gestal el trabajo con sueños y fantasías es igual, como les comentaba. Estructuralmente son situaciones diferentes, se dan en contextos diferentes, pero ambos son material proyectivo. Toda mi fantasía, cuando soñamos despiertos, cuando este comercial que decía ya me vi, cuando estamos en esta parte de ya me vi, estamos hablando de una proyección. Todo el material es proyectivo. Entonces, vamos a ver cuáles son estos pasos. En el ciclo de la experiencia nos referimos a la parte del pensamiento, a la parte cognitiva, como zona de la fantasía. Y esto no es despreciando la fantasía como inútil, insulsa o no apropiada, al contrario. Solamente nos referimos como fantasía a esta situación del material pensado no puesto en acción. Eso que no ha sido comunicado, eso que no ha sido convertido en acción, en conducta, pertenece a la fantasía. Y la técnica del trabajo de sueños y fantasías es ir a la búsqueda y al rescate de lo proyectado para facilitar el darse cuenta. Es descubrir, vamos a poner el ejemplo que decíamos del vagón del tren, 3 personas y un perico. ¿Qué proyecto en cada uno de estos elementos? Ir a su descripción, a su exploración, a vivenciar, a contactar con esa parte y ver qué me dice aquí y ahora esa exploración. Tenemos 6 pasos. El primer paso es la narración del sueño o fantasía. La gente llega y nos comenta, oye, ¿qué crees que soñé? Y empieza el proceso de narración del sueño y fantasía. Nosotros como terapeutas, aparte de estar escuchando la línea argumental del sueño, vamos a poner atención en los elementos proyectivos y los subrayados fenomenológicos. También, como les decía, a los elementos mencionados y evitados. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una ocasión, a ver, vamos a ir siguiendo los pasos con un ejemplo que tuvimos y después voy a dar más ejemplos de sueños que sucedieron en el contexto terapéutico. Este acompañante me narra un sueño en el cual él sabe en el sueño que hubo el homicidio de una persona en su edificio. Realmente hubo un homicidio en su edificio. Esa fue una situación real. Entonces hubo cierto movimiento ahí de la policía y de las autoridades y pues él se quedó con esa impresión y durante el sueño, él sueña que está en su casa y sueña que sabe que está buscando a las personas que cometieron el homicidio y él empieza a generar un estadio de miedo de ser inculpado. Él sabe que es inocente en el sueño y al mismo tiempo sabe que va a ser inculpado. Entonces no quiere salir de casa y tiene mucho miedo de que toquen a la puerta y sea la policía y se lo lleve inculpado a él. Hay otra fase del sueño en donde sueña que está en la casa donde sucedió el homicidio
él hace referencia a una lámpara. Cuando hace la descripción del lugar, menciona una lámpara, un sillón, una puerta y un bulto. Son elementos que fue mencionando. En esta primera fase de narración del sueño e identificación de los elementos proyectivos, necesito poner atención en la línea argumental, la emoción que está ahí latente, este miedo, este saber que va a ser inculpado, y en los materiales como lámpara, puerta, sillón, bulto. Después menciona, hay una persona más. Y ahí se queda. Entonces, ya que me platica esta parte, hay una tercera fase del sueño en donde le tocan a la puerta y se lo llevan detenido y es acusado. Otro dato, en esa misma semana que sucedió el homicidio en su edificio, él vio la película de Presunto Culpable, que a grandes rasgos habla de un proceso, es un documental que habla de un proceso de una persona que fue inculpada y que era inocente. Entonces, traía también esta información. Esta primera parte fisiológica, pues tenía el antecedente en su experiencia de saber que hubo el homicidio, saber la información que recibió a través del documental. Y hay elementos que son relacionados al proceso terapéutico previo. Una es la ausencia de su padre, y ahorita van a ver en qué momento se vuelve relevante esto. Y hay un constante anhelo de ser algo y hay una constante desvalorización de las cosas que él hace. Esos son los datos generales que podemos contemplar en el contexto de este sueño, lo previo al sueño. Veo que ya le contestaron aquí a Edith, sí, pero Presunto Culpable es la película. Bueno, es un documental. Ya que me platica el sueño, le pido, que es la parte 2, contar el sueño en tiempo presente y en primera persona. Estas condiciones de en tiempo presente y primera persona son muy importantes en Gestalt. Vamos a verlo de esta manera. Como hablo, pienso, como pienso, actúo. Si yo desvío y vuelvo un objeto externo el sueño, voy a estar hablando de aquello que pasó en el sueño y dejaré de hablar de lo que estoy proyectando. Se vuelve un obstáculo, un bloqueo para recuperar la proyección. Por eso es importante el discurso en tiempo presente y en primera persona, todo el tiempo. Es algo que vamos a tener que ir también modelando cuando estamos en la intervención con nuestros acompañantes. Me empieza a platicar el sueño y ya habíamos tomado nota de la información previa al sueño y de estos elementos como sillón, puerta, lámpara, bulto. Cuando nos está contando el sueño en tiempo presente y primera persona, volvemos a identificar los elementos del relato, los subrayados fenomenológicos, cuando menciona un elemento, situación o persona, qué cambios hay en su voz, en su postura, en
en el volumen, en el tono, si hay respuesta emocional, si no hay respuesta emocional, si evita. Ya cuando tuvimos previo, la primera narración del sueño, observamos algunos elementos que menciona el soñante, y cuando lo hace en primera persona, tal vez ya no integra alguno de estos elementos. Eso también lo observamos, es un subrayado fenomenológico. Hay un contenido proyectado que no se toma en consideración cuando empezamos a hablar en tiempo presente y en primera persona. Eso es algo susceptible de explorarse. Ya que identificamos estos puntos, los empezamos a abordar dentro de la misma narración. Y le pedimos que retome la proyección y se haga responsable de ella. Para esto tenemos varias técnicas. Por ejemplo, podemos usar frases como yo soy, mencionar el elemento y complementar con una característica. Como ejemplo, en este sueño que les estoy platicando, le pedí que hiciera frases con los elementos que estaban en el cuarto, y en algún momento dice, yo soy esta lámpara que ha visto todo. En ese momento está tomando el material simbólico depositado en el elemento lámpara como un testigo de lo ocurrido. Entonces le damos voz a la lámpara. Entonces le podemos decir, hay que hacer una desvinculación, hay que dar un corte para movernos y enfocar la atención en otro elemento. Entonces le pido que haga una respiración profunda, que exhale, de esta manera desvinculamos. Le digo, y en este momento toma el lugar de la lámpara. Observa cómo se ve todo desde la perspectiva de la lámpara. Y después le pregunto a la lámpara, a la cual le está dando voz el acompañante, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sabes? Y la lámpara empieza a hablar. Entonces el soñante empieza a reorganizar todo el material simbólico y le da voz a la lámpara. En momentos hicimos lo mismo con el bulto. El bulto resultó ser el cuerpo del occiso. En algún momento había una dualidad una polaridad en el mismo sueño, porque una parte de él era el muerto y otra parte de él era el responsable del asesinato. Le fuimos dando voz a los elementos. En ir dando voz de los elementos, llegamos al punto donde la otra persona en cuestión primero dijo, no lo conozco, y después dijo, es mi papá. Realmente él nunca conoció a su padre. Este elemento estaba como en las sombras y solamente estaba viendo. Cuando le damos voz a ese papá, se expresó como un observador, como público solamente, como alguien que quiere saber lo que pasó. Dentro del mismo contenido simbólico y dentro del contenido de otras sesiones, la gran duda existencial de este acompañante es que nunca supo qué pasó, por qué papá se fue antes de que yo naciera. No hay una versión oficial, más bien hay un silencio oficial por parte de su mamá. Entonces, la imagen que él categorizó como padre es representativa de su propia proyección, de la propia duda que él tiene. Él quiere saber qué pasó
¿Por qué se fue papá? En el sueño, el papá quiere saber qué pasó, por qué mató al otro. Se establece este paralelismo. Ujú. Si se dan cuenta, estamos viendo algunos de los puntos de la fase existencial. Entonces, el quinto punto es realizar un psicodrama actuando el sueño y explorándolo fenomenológicamente. Ese punto se trata de ir llevando al acto cada uno de los materiales y conforme nos van haciendo la narración los soñantes, vamos identificando mayor actividad emocional en cada uno de los elementos. Entonces vamos eligiendo y le vamos dando voz a ellos. Estos mismos elementos mencionan otros elementos en el sueño. Entonces vamos armando, ya fuera del contexto de lo soñado, vamos armando y llenando huecos de la perspectiva del soñante. Aquí pasó algo muy interesante. Cuando hacemos el psicodrama, cuando exploramos el sueño, vamos dando cada vez voz y eso nos va a llevar al final a construir un mensaje existencial. En el caso de este sueño que les iba platicando, empecé a darle voz a diferentes elementos del sueño. Llegamos hasta el punto en donde tocan a la puerta de él y ahí es donde la parte vivencial le da un tono interesante. En el momento en que le digo tocan, le hago el sonido. Él está narrando todo con los ojos cerrados en este momento y empiezo a ambientarle el sueño. Él empieza a entrar en su narración e incluso empieza a ver cambio en su emoción. Se mete en el papel. Empieza a vivir su sueño. Esa es la parte vivencial, la parte de exploración vivencial. Retoma lo proyectado emocionalmente, conceptualmente, en este estar actuando su sueño. Lo podemos hacer de pie, movimiento, lo podemos hacer verbalizado, podemos hacer como fantasía también. Entonces, llegamos hasta el punto donde es sentenciado y es encerrado. El momento en que es encerrado, y él menciona, veo cómo cierran la reja frente de mí. Él cada vez está más agitado y de repente le pregunto, ¿quién eres? Y él abre los ojos, grita y dice, un asesino. En el momento en que abrió los ojos, con toda esta carga emocional, gritó, dijo, soy un asesino, toma una bocanada de aire y descansa. Y dice, ahora sí ya sé qué soy. Y empezamos a construir este mensaje existencial. El mensaje existencial que construimos en este caso era esta necesidad de ser algo. Y era tan fuerte esta necesidad de ser algo que ese ser algo contemplaba incluso ser un asesino. Realmente un sueño es muy cortito, una fantasía es muy cortita. Ahorita voy a hacer otra referencia a una fantasía. Pero nos da un potencial muy grande para explorar lo proyectado en el sueño y en la fantasía. Nos habla mucho de la realidad existencial de nuestro acompañante, de sus necesidades, de sus miedos, de sus potencialidades.
de sus dudas. Hay un contenido simbólico en el sueño que es fascinante. Simple y sencillamente es fascinante. Pero más allá de la interpretación, nos quedamos muy cortos con la interpretación. Es mucho más rico cuando se nutre la información por el mismo soñante. Cuando el soñante se encuentra en su sueño y se encuentra más allá de conceptualizaciones, de dogmas, de nociones de lo justo, injusto, más allá de esos límites que hemos estructurado también culturalmente, más allá de los introyectos, más allá de las creencias, en un estado de libertad. Además, el sueño es un estado sin tiempo y sin espacio. Por eso resulta ilógico el sueño o desconectado. Pero si nos damos cuenta con todo este contenido simbólico, resulta tener mucho más orden e intención que muchos discursos conscientes. Les voy a platicar cómo trabajamos con una fantasía. En este caso, no era un sueño, sino que el acompañante constantemente tenía la fantasía, me lo platica de esta manera: él está en el trabajo o está en casa, de repente empieza a fantasear, se vuela la mente y siempre tiene esta imagen en donde ve un cuarto de hotel, ve que entra su esposa de manera muy seductora, en ropa interior, y de manera muy sensual baila. En el fondo ve la imagen, la silueta de un hombre que lo narra a él como un hombre muy fuerte, viril, con una erección. Y cuando le pregunto, ¿desde dónde estás viendo todo esto?, otro de los elementos de su fantasía es él escondido, él viendo la escena. Vamos tomando el lugar. Bueno, parte de la fantasía es: ella me está engañando. Esta fantasía fue tan fuerte que le costó el matrimonio a esta persona. Empezó a engancharse mucho con su narrativa, empezó a sentirlo muy, muy presente y empezó a acusar a su esposa de infidelidad, aún sin tener ninguna prueba de esto. Su prueba más fuerte era su propia fantasía. Muchas veces esta fantasía lo interrumpió en el trabajo y pedía permiso para salir del trabajo porque intuía que estaba en proceso el engaño, y se iba al trabajo de la esposa y pues nunca encontró nada. Siempre la encontró trabajando. Cuando hicimos el trabajo con esta fantasía, empezamos a darle voz a todos estos elementos y había materiales proyectados. Por un lado, la sensualidad, el erotismo proyectado en la imagen de su esposa. Como les comento, todos los elementos de la fantasía soy yo. O sea, él proyecta su propio erotismo en la imagen femenina, erótica y agresivamente sexual de su esposa, altamente seductora. La sombra no le pertenece a nadie en específico, es una especie de fantasma, es solamente la sombra de una virilidad. Pero en esa sombra proyecta todas estas características de lo que él asume como potencial masculino: fuerza, capacidad sexual, capacidad de satisfacer. Hace mucho hincapié
a la imagen de virilidad, a esa erección que está ahí. Cuando se refiere al observador, que en ese momento de su fantasía es su primer plano, es de donde ve él, cuando hace referencia y empezamos a retomar el elemento del observador, admite que hay excitación de su parte. Ser observador es excitante para él. Conforme fuimos abordando en esto, al momento de construir el mensaje fenomenológico, el mensaje existencial, perdón, este acompañante empezó a hacer referencia hacia la masculinidad e hizo referencia de la masculinidad como el ser buen padre. Cuando hace esta mención, primero le digo, esa conceptualización de ser buen padre, ¿de dónde lo aprendes? Y él dice, de mi mamá. Y le digo, ¿cómo se cubre el aspecto de ser buen padre ante los ojos de mamá? Y empezó a narrar muchos aspectos de responsabilidad, de llevar comida a casa, y el último de los aspectos que menciona es la fidelidad. Cuando menciona fidelidad, hace una mueca, un poquito como que tuerce la boca, como cuando tronamos y y cuando le pregunto de manera directa cómo es su relación con la fidelidad, él me dice, siempre he tenido ganas de estar con otra persona. Mi primer pareja sexual fue mi esposa. Siempre he tenido ganas de estar con otra persona. Entonces, todo este material proyectivo de su propio deseo de, de infidelidad, no propiamente de infidelidad, sino de experimentar su potencial viril en otra relación, lo llevaba a construir esta fantasía. Era más fácil depositar y culpar de manera fantasiosa a la esposa de todo este contenido de erotismo y de inseguridad que quedar mal ante los ojos de mamá, que dentro de su checklist de buen hombre y de buen padre está considerada la fidelidad. Entonces, cuando terminan la relación, empezamos el proceso terapéutico en el transcurso en que terminó la relación. Y una de las primeras cosas que hizo una vez que se separó fue en un encuentro ocasional con una compañera de trabajo. Él empezó a jugar el papel de víctima de la situación del abandono y el dolor de perder su familia, que terminó en un encuentro sexual. Y lo que me comenta días después de este encuentro sexual, en otra sesión me dice, oye, qué raro, ya no he tenido esa fantasía después de haber tenido el encuentro sexual con otra persona. Entonces, vean cómo hay un alto contenido simbólico y proyectivo en el sueño. Y lo que hacemos en Gestalt es abordarlo, darle voz, no hacer interpretación de manera psicodinámica. Obviamente, una de las características cognitivas del cerebro humano es la interpretación, pero bueno, de eso hablaremos a detalle también, cómo diferenciamos la interpretación de la inferencia desde una perspectiva fenomenológica, y nos llevan a esta exploración de las proyecciones más íntimas de una persona. Bien, quisiera darles las
las gracias.